Muy buenas noches, mi nombre es César Orlando Ramírez Rodríguez. Vivo en la ciudad de Málaga, Santander y soy estudiante de Ingeniería Industrial y actualmente estoy realizando el curso de Legislación Laboral y trabajo en la electrificadora de Málaga, Santander. A continuación les voy a realizar un pequeño resumen sobre la actividad de trabajo colaborativo número 1, en donde en este trabajo yo personalmente aprendí muchas cosas que muchas veces nosotros como estudiantes y empleados no teníamos conocimiento, como era seleccionar un candidato para el ingreso a trabajar a una empresa y a qué afiliaciones tiene esta persona. Se realizaron varios temas, ejercicios, y uno de ellos fue cómo seleccionarlos por el medio del método, elaborar hojas de vida de los candidatos, realizar contratación, afiliaciones a la seguridad social, como son la EPS, el fondo de pensión, la ARL y cajas de compensación. También realizamos la liquidación de la nómina. Un pequeño resumen sobre el método. La entrevista del método de Gronholm es un tipo de entrevista en un grupo que cada vez está cogiendo más popularidad en los departamentos de los recursos humanos, aplicada sobre todo en los Estados Unidos y se está implementando con fuerza en numerosas empresas de Europa y Latinoamérica. De esta manera de seleccionar al personal consiste en una sucesión de pruebas grupales en las que habitualmente se hace interactuar y relacionarse a los candidatos para comprobar su personalidad, capacidad de trabajo en equipo y otras aptitudes que se entresacan de una entrevista convencional. ¿Cómo seleccionar los candidatos? En esta selección podemos ver las distintas pruebas que van siendo presentadas a través de una computadora a la que cada uno de ellos tiene acceso y tiene que ver con decisiones y votaciones acerca de sí mismos y poner a prueba sus habilidades y destrezas y la capacidad para luchar por el derecho a quedarse como candidatos. Elaborar las hojas de vida de los candidatos. Al elaborar estas hojas de vida por este método es un poquito dispendioso, ya que la persona encargada de realizar esta selección de la persona escogida o del candidato debe estar muy atenta a cada uno de los pasos que da esta persona para poder obtener los mejores resultados y diligenciar la hoja de vida correspondiente. La contratación. La contratación es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene, acuerda entre las partes intervenientes, generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad a cambio de la cual el contratado percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro tipo de compensación. Las afiliaciones a la seguridad social. Con respecto a las afiliaciones de la seguridad social, fue una experiencia muy bonita, ya que personalmente nunca habíamos diligenciado estos documentos. Es fácil para llenar estos formatos y gracias a la materia de legislación laboral aprendimos a realizar estas afiliaciones. La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas, la comunidad, para gozar de una calidad de vida. Liquidación de la nómina. La liquidación de la nómina es un documento de carácter interno en el cual un empleado relaciona salarios, deducciones, valor neto a pagar, aportes para fiscales y apropiaciones de los trabajadores que han laborado en un periodo determinado, ya sea por una semana, quincena o mes, en donde gracias a este trabajo colaborativo aprendí cosas tanto para mi vida personal como en lo laboral. Obligaciones a que tenemos nosotros como que tienen los empleadores.
Una de ellas es cumplir con el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Presentar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Entregar al trabajador elementos de protección personal para prevenir accidentes. Dar al trabajador que lo solicite certificación en qué consiste tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. También encontramos las prohibiciones del empleador. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios, salvo a previa autorización escrita de ellos. Obligar a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca el empleador. Otras prohibiciones es exigirle o aceptar el dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere y restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Obligaciones del trabajador. Realizar personalmente la labor de los términos estipulados, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de qué modo particular le impartan el empleador a sus representantes según el orden jerárquico establecido. Conservar y restituir en su buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que se le hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Tuve que realizar un resumen sobre el capítulo 3, en donde en este se hablaba sobre el salario y sus elementos constitutivos. El salario es el pago que recibe una persona en forma periódica de mano de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado. Es una contraprestación en dinero y adicional en especie avaluable en dinero que recibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. También salario mínimo. Es la remuneración mínima establecida por el gobierno nacional, previo acuerdo con las agremiaciones y sindicatos nacionales. Dentro de ellos tenemos los decretos 2731 de día 30/12 de 2014, salario mínimo de este año, el 2015, está en 644.350 pesos mensuales. Y pagos constitutivos del salario, que corresponde al artículo 127. Lo constituye el salario, la remuneración ordinaria, fija o variable, las primas, sobresueldos, bonificaciones, horas extras, valor del trabajo en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre las ventas y comisiones. Pagos no constitutivos del salario, que están en el artículo 128. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria. Lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte y elementos de trabajo. Las horas extras es la remuneración por la labor desempeñada en la jornada adicional a la estipulada en el contrato de trabajo. El auxilio de transporte tiene finalidad de ayudar económicamente al trabajador para el desplazamiento al lugar de trabajo.
Eh, el auxilio de transporte es una figura creada por la Ley 15 de 1959 y reglamentada por el Decreto 1258 de 1959 con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados. Las vacaciones. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Se pagan únicamente sobre el salario básico del trabajador y recargos nocturnos, a menos que la empresa disponga lo contrario. Dotación. La dotación es la que tenemos derecho todos los trabajadores, que se debe suministrar cada 4 meses en forma gratuita, como es un par de zapatos, un vestido de la labor de la que se esté desempeñando, al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el salario mínimo legal vigente. Este derecho se adquiere cuando se haya cumplido 3 meses de servicio al empleador. Las prestaciones legales son devengadas que cubren los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación o con motivo de la misma, como son cesantías, intereses a las cesantías y la prima de servicios. El auxilio de cesantías es un mes de salario promedio en donde incluye el auxilio de transporte por cada año laborado o proporción al artículo 249. Los intereses a las cesantías. El artículo 99 de la Ley 50 es el reconocimiento de la empresa por intereses legales del 12% o proporcionales a la fracción. Días de 1 de enero a la fecha del último retiro hasta la fecha de liquidación. La prima de servicios es un salario promedio pagado en la mitad del año, como es en junio, y a mitad de diciembre. Las prestaciones extralegales son de carácter salarial a menos que exista un mutuo acuerdo de las partes en el que diga lo contrario. Salario integral. Se liquida el salario integral al trabajador que se le pague su remuneración incluyendo el factor prestacional a que tiene derecho sin que dicho valor sea inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Los aportes parafiscales. Estos aportes se les realiza a las cajas de compensación, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la base sobre la cual se liquida es el salario promedio del trabajador y se incluyen las vacaciones en dinero. En el caso de los salarios integrales es del 70%. En ningún caso se debe ser inferior al salario mínimo legal vigente. Los aportes de la seguridad social son todos los ingresos que constituyen en un salario básico, las horas extras, gastos de viaje, bonificaciones o comisiones por ventas, primas extralegales. En el caso de los salarios integrales siempre se aplica un 70% sobre el salario mensual. Los aportes a salud, aporte total el 12.5%, a cargo de la empresa el 8.5% y a cargo del empleado el 4%. Aportes a pensión. Los aportes a pensión, el aporte total es de 16%, a cargo de la empresa tres cuartas partes, o sea el 12%, y a cargo del empleador una cuarta parte, o sea el 4%. Fondo de solidaridad pensional, destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como los trabajadores independientes o desplazados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Sistemas de riesgos profesionales. Es obligatorio durante la relación laboral.
a cargo exclusivo del empleador, la base de cotización, sistema de pensiones, eh, la conclusión de todo lo que realicé, de todo lo que vi en esta actividad individual. Eh, con la elaboración de esta actividad obtuve muchos conocimientos valiosos para mi vida personal como laboral, saber a qué tenemos derecho nosotros como empleados y qué obligaciones tenemos, saber cuáles son las prohibiciones que tiene el empleador para con nosotros, lograr diligenciar los formatos de afiliaciones a que tienen derecho las personas que se encuentran laborando en las empresas y que no sean vinculados y sean vulnerados sus derechos en cuanto a las prestaciones sociales que deben recibir durante el año laboral. Recomendaciones. Pues recomendaciones, una de ellas es realizar las actividades propuestas por el tutor en el momento indicado. Mantener siempre comunicación con los demás compañeros por medio del foro, el Skype o por correo para coordinar los trabajos y consolidar una buena actividad. Elaborar los trabajos como lo exige la norma y dedicarle tiempo a las actividades como es el caso de legislación laboral. Es muy interesante lo que se aprende, ya que la legislación laboral regula los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, los cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas.